Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en toda su Iglesia santa, la Iglesia amada por el Señor Jesús, y toda su Iglesia le da gracias a nuestro Supremo Señor Jesucristo, nuestro Supremo Salvador. Damos gracias porque el Señor Jesucristo es todo inclusivo, porque para Israel uno fue el Salvador, Moisés, otro fue el Cordero, otro fue el sumo sacerdote, otro fue el juez, otro fue el rey. Pero damos gracias que para la Iglesia Cristo Jesús es todo en uno. Cristo Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Cordero. Cristo Jesús es nuestro templo, nuestro tabernáculo, nuestro sumo sacerdote. Cristo Jesús es nuestro juez supremo. Cristo Jesús es nuestro sumo rey, nuestro sumo maestro, nuestro sumo profeta. Damos gracias porque en Cristo nosotros tenemos toda la obra de Dios inclusiva. Por eso la Iglesia admira, adora a Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús tenemos toda nuestra bendición. Por eso damos gracias a nuestro Padre maravilloso. ¿Cómo no dar gracias al Padre por Cristo? Si el pueblo de Israel, el primer pueblo que tenía un pacto de Dios con Israel, si el primer pueblo tenía un pacto con Dios, le daba gracias a Dios por el sumo sacerdote, por Moisés, por el Salvador, por los jueces, por los reyes, por sus profetas, por su tabernáculo, por sus corderos. ¿Cuánto más la Iglesia le da gracias a Dios? Porque Cristo es todas esas personas, todas esas cosas en uno solo, en Cristo. Y por eso la Iglesia está maravillada con Cristo. Por eso la Iglesia le da acciones de gracias al Padre por la persona tan gloriosa de Cristo. Por eso es que Cristo es la plenitud que lo llena todo. Y teniendo a Cristo, tenemos toda la obra de Dios, la misma obra que vivió Israel, pero en una sola persona llamada Cristo Jesús. Por eso la Iglesia da gracias al Padre por la persona bendita del Señor Jesús. Por eso bien dijo Elizabeth a María cuando se acercó, dijo: bendito es el fruto de tu vientre, bendito es ese niño. El Señor Jesús es bendito. Y nosotros lo adoramos, le servimos, le damos gracias, le decimos a nuestro Padre: síguenos revelando todo lo que es Cristo Jesús para ti y para nosotros. Y a eso venimos en esta mañana, a poder recibir de las riquezas de nuestro Señor Jesús por medio de su palabra. Y damos gracias al Padre por este día, porque nos permite vivir para Él, nos permite vivir para tener deseo de Él, nos permite tener la convocatoria del Espíritu Santo, el deseo de sentarnos a su mesa a recibir su palabra. Vamos a fluir, amados, en el capítulo 40, en el nombre del Señor, que tenemos lectura en el capítulo 40 del libro de Ezequiel, y vamos a leerlo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor Jesús dice la escritura en el capítulo 40: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce,
y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir. Y él estaba a la puerta, y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. He aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de a codo y palmo menor. Y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho, y el otro poste de otra caña de ancho, y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida, también de una medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. Y el espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado y de otro codo al otro lado. Y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, la puerta contra puerta, y midió los postes, de 60 codos cada poste del atrio y del portal, todo en derredor. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior 50 codos, y había ventanas estrechas en las cámaras, y en sus portales por dentro de la puerta alrededor. Y asimismo en los corredores y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior. He aquí había cámaras y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor de aquel atrio. El enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado más bajo. Y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte. Y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y se subía a ella por 7 gradas. Y delante de ellas estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte, y así al oriente, y midió de puerta a puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur. He aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras, una de un lado y otra del otro lado, en sus postes. Había también puertas hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur de 100 codos. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas
ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Y sus arcos caían afuera al atrio, con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos, y la anchura de 25 codos, y sus arcos caían afuera del atrio con palmeras en sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte y midió conforme a estas medidas sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Sus postes caían afuera al atrio, con palmeras a cada uno de sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y había allí una cámara, y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte había 2 mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta. 8 mesas sobre las cuales degollarán las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1,5 codo de longitud y 1,5 codo de ancho y de 1 codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Y adentro ganchos de 1 palmo menor dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. Y fuera de la puerta interior, entre el atrio de adentro, que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte. Y me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví, para ministrar a Jehová. Y midió el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de anchura. Era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Y me llevó al pórtico del templo, y midió cada poste del pórtico 5 codos de un lado y 5 codos de otro, y la anchura de la puerta 3 codos de un lado y 3 codos de otro, la longitud del pórtico 20 codos, y el ancho 11 codos, al cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bueno, amados, tenemos un capítulo 40 lleno de arquitectura en el nombre del Señor, y le pedimos a nuestro Maestro Supremo, al Espíritu Santo, que nos dé luz, sabiduría y revelación en esta porción de esta mañana, en este maná, para poder nosotros recibir la vida, para recibir el entendimiento, la iluminación que a edificación Dios envía para la preparación de nuestras almas. Entonces, capítulo 40, amados, vamos a recibir en el nombre del Señor. Capítulo 40 del libro del profeta Ezequiel. ¿Qué nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 40? Nos dijo ese escrito. Nos dice que en el año 25 de nuestro cautiverio, ha pasado bastante tiempo en el que Judá, en el que Jerusalén está cautivo. Eso indica que está en Babilonia. Recuerden que el cautiverio fue en Babilonia. Y estando ellos en cautiverio,
el Señor le dio esta palabra al profeta Ezequiel, que aún estaba allí, alentando al pueblo, alentando a todo Israel, convocándolos para que prepararan ahora su corazón con esperanza, porque ya habían recibido el juicio, ya habían recibido la disciplina de Dios, porque ellos se habían alejado de Dios, habían abandonado a Dios, habían abandonado la ley. Ellos no colaboraron con los propósitos de Dios, porque el propósito de Dios era que ellos fueran la nación modelo, que ellos fueran la expresión de Dios. Pero como ellos empezaron a imitar a las naciones aledañas, a las naciones extranjeras, pues Dios finalmente les trajo un juicio. Y el juicio fue el exilio. Estaban exiliados en Babilonia. Nos dice Ezequiel que es en el año 25, o sea que habían pasado 20 años de cautiverio, o 20 años después de la visión que tuvo Ezequiel, porque Ezequiel en el primer capítulo empieza teniendo una visión en el templo, una visión de Dios, y ahora tiene 20 años después una visión nuevamente, lo que muestra que este profeta, este hombre se dedicó toda la vida a Dios, porque aquí ya han pasado del capítulo 1 al capítulo 40, han pasado 20 años de la vida de Ezequiel, lo cual desde allí nos da a nosotros un mensaje, que nosotros debemos vivir con el Señor toda nuestra vida. Desde joven, Ezequiel estaba sirviendo al Señor. Desde joven, Ezequiel le servía a los propósitos de Dios, era profeta de Dios. Pero aún llegando a la edad de adultez, 50 años aproximadamente, todavía seguía sirviéndole al Señor. Y sin importar los tiempos, porque le sirvió casi antes del cautiverio y luego le está sirviendo dentro del cautiverio. Y seguía sirviéndole al Señor. Seguía siendo el profeta de Dios, seguía siendo siervo del Señor, lo cual nos muestra a nosotros que eran hombres que permanecían hasta lo último con el Señor. Un mensaje para nosotros de edificación, porque al inicio del capítulo, en Ezequiel 1, empezamos viendo la gloria de Dios. Dice que Dios le dio una visión en el capítulo 1 de Ezequiel, y la visión era de la gloria de Dios, que era Cristo. Lo vimos sentado en un trono con querubines. Era la visión que tuvo de la gloria divina de Dios, un hombre sentado en un trono, Cristo, esa es la gloria de Dios. Pero 20 años después, que para nosotros son 20 capítulos, pero son 20 años de la vida de una persona, todavía vemos a la misma persona nuevamente teniendo otra visión de Dios. Pero en esta ocasión, la visión era que Dios le mostró un templo glorioso, un edificio divino. En la primera visión, en el inicio del capítulo, Dios le mostró la gloria de Dios, un hombre sentado en un trono, el Hijo. Y ahora le está mostrando un templo, una ciudad, un edificio divino al mismo profeta. Para la primera visión se estima que el profeta estaba iniciando su ministerio, para lo cual en el tiempo antiguo la edad eran de 30 años. De 30 años era que se podían empezar a ser sacerdote de Dios. De 30 años era que se podía empezar a hacer para Dios un servicio. Pero ya para 50 años estamos viendo un profeta maduro, que por la madurez Dios le permitió ver otra visión celestial, algo más grande. En la primera visión Dios le mostró un hombre sentado en el trono, pero ahora Dios le va a mostrar 20 años después a este profeta algo más grande que también va a ocurrir en el propósito eterno de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le mostró? Pues aunque le dice el Señor, el profeta, le dice Jehová Dios al profeta por medio de un ángel, dice que vio un ángel como es parecido a forma de bronce, que le habló y le dijo: para esto me han enviado, para esto te he traído, para mostrarte este edificio. Y le dice: pon mucha atención. Y algo bonito que le dice, pon tu corazón en todo lo que vas a ver, pon tu corazón en todo lo que vas a oír, porque todo esto que te vamos a mostrar, tú lo tienes que expresar a tu pueblo, lo tienes que expresar a los cautivos, lo tienes que escribir, lo tienes que ir y contar todo como le ha sido dado a conocer. Entonces el profeta Ezequiel obedeció, le puso corazón a todo lo que vio y vino y nos dejó escrito. Por eso vamos a encontrar los siguientes capítulos de la visión que él vio del templo, del edificio de Dios. Es que dice Ezequiel que él estaba en el cautiverio, él está en Babilonia físicamente, geográficamente estaban en Babilonia cautivos. Pero cuando el Señor vino, dice que lo sacó
y lo llevó a la tierra de Jerusalén, a la tierra donde habían sido deportados. Lo llevó a la tierra de la promesa, donde ellos habían sido sacados. Lo llevó en el espíritu. Entonces Ezequiel fue a un viaje con Dios nuevamente y allá Dios le mostró el futuro, lo que iba a pasar siglos después en ese territorio. Él lo sacó en el Espíritu, así como en el Nuevo Testamento vemos a el Espíritu Santo sacando a Felipe de un lugar a otro, trasladado, así como vemos al apóstol Pablo dice, siendo llevado en visión por Dios a tercer cielo, a un lugar para ver, pues a Ezequiel le está aconteciendo lo mismo. Dios lo sacó para mostrarle, para hacerle ver algo del propósito eterno de Dios. ¿Para qué? Es lo principal, es donde vamos a trabajar. Para que se convirtiera para los que iban a escuchar el testimonio en su esperanza. ¿O Señor Jesús? ¿A quiénes les tenía que contar él esta visión? A un grupo de personas que estaban cautivas, a un grupo de personas que estaban desesperanzadas, a un grupo de personas que llevan 25 años de cautiverio, a un grupo de personas que están mal emocionalmente, que están mal económicamente, que están mal socialmente porque ellos están en una condición de cautivos. Lo han perdido todo, han perdido a Dios, han perdido el templo, han perdido a los sacerdotes, han perdido todo, porque perdieron a Dios, perdieron la tierra, perdieron el monte, perdieron todo lo que hizo David, lo perdieron. Entonces a ellos es que se les va a decir esta visión, que además se vuelve una profecía, porque Dios diciéndole todo esto va a pasar, Ezequiel, todo esto que usted está viendo va a manifestarse, se va a volver materia, usted lo está viendo en visión, pero esto va a ser físico, va a haber puertas, va a haber muros, va a haber ventanas, va a haber gradas, va a haber peldaños, porque ya Dios se lo está mostrando. Entonces, quien pasaba por allí no veía este edificio. Alguien puede decir, la tierra de Israel está desolada, está en cenizas. ¿Cómo puede decir Ezequiel que vio un templo? O sea, ya no hay nada. Pero Dios que todo lo puede y Dios que es el dueño de todos los propósitos, sí estaba viendo lo que había allí años después, pero ya estaba allí. Y eso es otra edificación para nuestra vida. Que nuestros ojos naturales dicen no hay. No hay porque no lo veo. No hay porque no lo toco. Pero Dios todo lo tiene para nosotros en Cristo. Por eso nos va a decir, ¿a dónde lo llevó? Dice, vino la mano de Jehová y me llevó a esa tierra, a la tierra de Israel, a la tierra santa, a la tierra donde ellos habían sido sacados. Ellos fueron sacados de la tierra santa. Lo que se da a entender es que la tierra los vomitó, algo que había dicho Dios en Deuteronomio. Dice, si ustedes no cumplen el propósito de Dios, si se rebelan contra la ley, dice, la misma tierra los vomitará, los expulsará. Eso había ocurrido. La tierra los sacó porque habían hecho muchas abominaciones. Estaban derramando sangre de niños para dioses ajenos. Entonces la tierra los expulsó, la tierra santa. Entonces ellos llevan más de 20 años en un cautiverio. Es esta visión en que se iba a convertir para ellos en una gran esperanza. Porque Ezequiel viene y le dice, vi lo que Dios va a traer después del cautiverio. Vi con mis propios ojos, escuché con mis oídos medidas, tamaños, codos, ¿ves? Y también lo pude ver en el espíritu lo que vamos a disfrutar después de que pase el cautiverio. Un día va a venir esto que Dios está mostrándonos. Entonces era la restauración del templo, que también habían perdido ellos, que era importantísima para su vida. No solamente habían perdido la tierra, habían perdido el templo, la tierra santa y el templo santo lo habían perdido. Recuerden que el Nabucodonosor lo quemó, lo destruyó. Entonces, al decirles Ezequiel que esto lo estaba anunciando Dios, que regresaba el templo y la gloria de Dios, era la restauración de Israel. Era nuevamente Dios con Israel, la nación poderosa, la nación gloriosa. Entonces, esto se convertiría en una gran esperanza para un grupo de personas que están cautivas hace 20 años, para un grupo de personas que están solamente recordando la gloria pasada que tuvieron. Pues esta visión va a producir esperanza. Pero ¿qué fue lo que vio? Vamos a ver qué vio. Le dice que lo llevó el Señor en el espíritu, aunque él estaba en cautiverio en Babilonia, el Señor lo sacó, lo cual muestra
que para Dios no hay cárcel, que para Dios no hay frontera. Dios todo lo puede hacer. Sacó en el espíritu y a Ezequiel lo llevó allí a ese lugar. Por eso incluso le pasó al apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo que el Señor los llevó y dice, no sé si en cuerpo, en espíritu, en alma, pero me llevó a otro lugar. Y eso le pasó a Ezequiel. Dice que lo sacaron de un lugar y lo llevaron a otro. En ese lugar, cuando él vio, estaba en la tierra de Israel. En la tierra donde habían estado hace 20 años disfrutando esa tierra. Lo llevó Dios. Y aunque allá no se veía nada físicamente, no había vida en ese lugar, Dios estaba viendo la gloria, la restauración de Israel, mostrándole a Dios lo que había. Entonces, que nuestros ojos no vean algo, no significa que no lo haya. En Dios todo lo hay. Por eso una mujer llamada Agar veía con sus ojos que no había una gota de agua para ella ni su hijo. Sin embargo, Dios le dijo, le arregló los ojos y le hizo ver que habían 12 fuentes de agua. Y es donde nosotros debemos confiar en nuestro Padre. Saber que siempre, si Dios está, lo hay todo. Si Dios está, hay la provisión. Si Dios está nuestra vida. Si Dios está, estamos seguros. Entonces, ahí hay un gran ejemplo de edificación, porque nadie más pudo ver eso. Solo Dios, que le permitió verlo a Ezequiel. Entonces, aunque no se veía físicamente, ellos le hubieran podido decir, Ezequiel, ¿cómo tú nos vas a decir que viste un templo en la tierra de Israel si eso está hecho ceniza? ¿Y quién lo construyó? Usted está loco, Ezequiel. ¿Cómo nos puede decir que vi unas puertas allá, unas gradas, unos muros, si allá no quedó nada? Eso fue destruido. Entonces, pero Dios sí estaba viendo que nunca ha sido destruido lo eterno. Por eso lo eterno es indestructible. Puede ser que Nabucodonosor destruyó lo físico, pero Dios sabe que lo espiritual continuó allí. Allí seguía el templo para Dios. Y le iba a volver a dar, como a los huesos secos, le iba a volver a dar estructura, le iba a volver a dar escalones, le iba a volver a dar cortinas, porque espiritualmente el templo estaba puesto sobre el lugar donde Dios lo puso. O sea, Jesús. Entonces, miremos la visión. Dice que Dios lo llevó allá. Primero dice, Él me llevó allá, y luego dice, ¿a dónde es allá? Lo llevó a la tierra de Israel. ¿Desde dónde lo llevó? Desde Babilonia lo llevó a la tierra de Israel en visión. Porque no iba a decir Ezequiel, Nabucodonosor, dame un permisito que vaya a ir allá a la tierra de Israel. No, sino que Dios no pidió permiso. Lo llevó porque Ezequiel en el cuerpo se ve cautivo, pero en el espíritu y en el alma no está cautivo, le pertenece a Dios. Igual nosotros hoy en el cuerpo vemos cierta limitación, pero en el espíritu y en el alma no hay limitación porque son de Dios. Estamos sentados en lugares celestiales, participamos de lo eterno. Entonces lo llevó allá, ¿a dónde? A la tierra de Israel. ¿Y qué dice? Que lo puso sobre un monte muy alto. Entonces allí vamos a tener la primera intuición de Cristo. ¿Por qué? Porque lo llevó y lo puso en el monte muy alto. Sobre ese monte había un edificio, parecía una gran ciudad, y ahí donde empezó el Señor a través de un ángel a mostrarle todo lo que había en esa edificación. ¿Qué vio? Un templo que parecía un edificio, que parecía una ciudad. Entonces Ezequiel dice, mira, yo vi un edificio, de afuera se veía un edificio, pero cuando me hicieron entrar, yo empecé a ver como si fuera una ciudad. Pero luego que estaba más adentro, yo lo que vi fue idéntico al templo que conoce Israel. Que Israel conocía el templo de Salomón, el tabernáculo de Moisés, que era el tabernáculo mejorado, el templo. Entonces, eso es lo que él dice. Lo que yo vi se parece a un edificio, lo que yo vi se parecía a una ciudad, y lo que yo vi se parecía finalmente a un templo. Entonces, él lo vio y le vio 3 formas parecidas, y lo cual lo describe. Entonces dice, vi en el monte muy alto donde fui, me llevaron, sobre él había un edificio muy parecido a una gran ciudad, muy parecido a un gran templo, pero era una sola cosa lo que estaba viendo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo llama Ezequiel? Un edificio. Entonces, si él está viendo un edificio, lo que Ezequiel debía venir a contarles a ellos, mire, cautivos, hermanos hebreos, hermanos israelitas, hermanos de judíos, porque era Judá, les tengo una muy buena noticia. Dios
me mostró su edificio. Acabo de ver el edificio de Dios. Buena noticia, cautivos, vengo a decirles que vi la ciudad de Dios reconstruida. Buena noticia, vengo a decirles que vi el templo de Dios. De lo que vio Ezequiel fue el edificio de Dios, que es la misma ciudad de Dios, que es el mismo templo de Dios. Por eso dice, yo vi un edificio, pero también se me parecía una ciudad, pero también se me parecía un templo. Y empezó a contar luego todo lo que vio en forma de templo, más en forma de templo. Entonces, eso fue lo que vio. Pero vamos a mirar a dónde lo llevaron para poder ver. Entonces dice, me llevaron y me pusieron sobre el monte muy alto. Entonces, luego más adelante va a decir cuál monte es. Por ahora dice que un monte muy alto, no cualquier monte. Un monte específico donde él podía ver eso. No de cualquier monte se podía ver ese edificio. No es cualquier, es igual que en una geografía. En una geografía no es de cualquier parte se puede ver algo cultural en tu ciudad. Tal vez hay algo cultural que le dicen, mire, eso se puede ver, pero desde cierto lugar donde está esa altura. Entonces lo mismo está diciendo Ezequiel. En otro monte no se podía ver el edificio de Dios, solamente en este monte. ¿Y cuál era la característica? Que era un monte muy alto. El monte más alto me permitió ver el edificio de Dios, la ciudad de Dios y el templo de Dios. ¿Cuál? El que Él va a decirnos que va a descender, va a bajar. ¿No, Señor Jesús? Y vamos a volver a disfrutar ese edificio, vamos a volver a pasear en esa ciudad y vamos a volver a pasear en ese templo, a adorar en ese templo. No para siempre nos vamos a quedar en Babilonia. No para siempre nos vamos a quedar en las calles de Caldea, de las ciudades de Babilonia. No para siempre vamos a quedarnos en los templos babilónicos. Dios tiene un edificio, Dios tiene una ciudad, Dios tiene un templo. ¿Y cuál es la promesa? Que si nos lo está mostrando es porque finalmente nos va a decir algo muy positivo, algo muy alegre para nuestro corazón. Nos está anunciando que nos va a hacer entrar a ese edificio, que nos va a hacer entrar a esa ciudad y que nos tiene preparado un templo para el disfrute de Dios y los hombres. Entonces era una esperanza para los cautivos. Era una visión que se convertiría en una promesa. Tienen que esperar ese edificio, tienen que esperar con fe esa ciudad, tienen que esperar con fe ese templo porque Dios me mostró, y si Dios lo mostró es porque Él lo está preparando para descenderlo. Entonces, ¿pero dónde está? En un lugar alto, y se lo llevó a un monte muy alto y allí le mostró, y empieza Él a describir. Le dice que el ángel que estaba con Él, el guía espiritual, un ángel, le empezó a mostrar y decir, mire, este muro mide tanto, ese muro, esa puerta mide tanto. Era como que le estaba diciendo, así va a quedar el edificio. Y le decía las medidas, va a quedar de tantas medidas, va a quedar de tantos codos, va a quedar con tantas puertas, va a quedar de tantos peldaños las escaleras, va a quedar con tantas cortinas, va a quedar de esta manera. Entonces, era el guía diciéndole lo que ha de acontecer. Entonces, ¿qué va a acontecer? Cautivos, tengan esperanza. Quiten el asolamiento de sus corazones, quiten la tristeza y la congoja en sus almas. ¿Por qué? Porque Dios está anunciando que viene nuevamente a establecer pacto con ustedes. No les va a dar el rostro para siempre, la espalda para siempre, sino que Él vuelve a traer el rostro para ustedes, y es la señal diciéndonos que viene el templo nuevamente. Que para los judíos de Israel, ellos conocían perfectamente qué es el templo, porque ellos toda su vida fue desarrollada sobre el templo. Primero el tabernáculo y luego el templo de Salomón. Entonces, eso es el resumen de la visión. Luego vamos a ver que el ángel o el guía le sigue hablando en otros capítulos mucho más de lo que ha de acontecer en ese templo, las figuras que tiene, las otras medidas de las figuras, los querubines. Le sigue hablando del edificio, cómo va a ser el edificio. Entonces, pero le habla de la casa. Luego en otro capítulo vamos a ver que le habla de que la gloria de Dios llena esa casa, ese edificio, esa ciudad. Pero por ahora le está mostrando es el edificio de Dios, la ciudad de Dios, el templo de Dios. Que eso fue lo que vio Ezequiel y dice, se me parecía un edificio, pero a la vez se me parecía una ciudad, pero a la vez se me parecía un templo. La buena noticia para los cautivos. Listo, entonces vamos a ver esto. Primero,
¿A quién Dios le está mandando el conocimiento de esta visión? A su pueblo cautivo, a su pueblo que todavía creía en Dios, pero que estaba en cautiverio, porque el pueblo no dejó de creer en Jehová Dios aún estando en cautiverio, seguían creyendo en Dios, seguían escuchando a los profetas, y escuchar a los profetas era una señal de que creían en Dios, porque Crónicas lo había dicho, el Señor, cree a tus profetas y serán prosperados porque son enviados de Dios. Entonces, oír a los profetas significaba que ellos creían a Dios todavía, tenían una esperanza en Dios, una fe en Dios. Entonces, ¿para quién es esta visión profecía, esta visión profética? Para el pueblo de Dios que estaba en cautiverio en Babilonia. ¿Y quién era el pueblo de Dios o el llamado pueblo de Dios antiguamente? Solo Israel. Pero era el Israel cautivo, era el Israel que estaba pasando por disciplina, por un castigo de 70 años. A ellos les vino esta visión. ¿Quién le trajo esta visión? Dios le permitió, por medio de Ezequiel, traerles esta visión. Entonces, por eso dice que lo sacó de Babilonia, lo llevó a la tierra de Israel, pero no podía verlo a menos que subiera al monte alto. Entonces, en el capítulo 40, Cristo Jesús es en fotografía el monte muy alto. Ese monte muy alto muestra que esa es la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la persona más alta de todo el universo. Y la única posibilidad de ver los propósitos de Dios, la única posibilidad de ver los planes de Dios a futuro, la única forma de saber lo que Dios finalmente va a hacer es estando en la persona más alta de todo el universo. Si una persona no sube a la persona más alta, que es Cristo, no está en Cristo, que es la persona más alta de todo el universo, va a ignorar cómo termina la historia de Dios con el hombre. Entonces lo que le está diciendo es, mire cautivos, ustedes, si un hombre no puede subir al monte más alto, ustedes ignorarían cómo termina su futuro. Ustedes pensarían que ustedes van a morir en Babilonia. Ustedes van a pensar que su destino finalmente es ser sepultados en Babilonia, que van a terminar para siempre cautivos. ¿Cuál era la única posibilidad de volver a tener esperanza? Que un hombre subiera al monte más alto, que lo llevaran al monte más alto y pudiera ver desde el monte más alto que la historia no terminaba como ellos pensaban, que la historia de la humanidad no termina como los líderes piensan, que la historia de la humanidad no termina como pensaba Nabucodonosor, que la historia de la humanidad no termina como se le ocurre a los demonios, que la historia de la humanidad no termina como según las condiciones que tiene una persona. No, la historia de Dios termina en la tierra conforme Dios ya planeó en sus propósitos eternos. Entonces, si esa es la verdad que Dios le está diciendo a este profeta y a este pueblo. Si alguien puede subir al monte alto, va a poder ver cómo termina la historia de Dios. Y cuando yo puedo ver cómo termina la historia de Dios, me da esperanza. ¿Por qué? Porque no va a terminar como vemos todo este siglo. No va a terminar como hemos visto todos estos años que vivimos en la tierra. No va a terminar como dicen los científicos. No va a terminar como dice la ciencia. No va a terminar como dicen los que nos gobiernan. No va a terminar como ellos desean, ni como piensan, ni como se imaginan. Ya la historia tiene un final como Dios lo pensó antes de crear todas las cosas. Y cuando yo puedo ver ese final que ya Dios tiene, es donde me voy a asir a ese final. Y es donde tú tienes esperanza. Es donde tú dices, mi cuerpo se ve por biología que termina desintegrado. Pero la historia de Dios dice, en mi historia tú no terminas desintegrado, tú terminas resucitado con un cuerpo nuevo. Y es ahí donde yo tomo esperanza. En mi historia dice esto. Por eso cuando yo recibo la visión de Dios, yo empiezo a creerse en la visión de Dios, en la historia de Dios, no en la historia de la ciencia, no en la historia social de los pueblos, no en la historia científica, sino yo me asío a la historia de Dios. Y la historia de Dios me dice, sí Señor, yo creo que tu historia termina así, que yo no termino cautivo en el mundo, que yo no termino cautivo en el sepulcro, que mi final sí tengo por ahora una parte cautiva, mi cuerpo está sujeta a las leyes de aquí, pero no terminamos cautivos,
vamos a terminar en total libertad disfrutando la gloria de Dios, el templo de Dios, el edificio de Dios, la ciudad santa de Dios. Entonces, pero alguien tenía que subir al monte más alto para poder decir cuál es la historia de Dios, cuál es el final de la historia de Dios. Entonces, en esta foto, Dios toma a Ezequiel y lo saca. Él no hizo un viaje terrenal, no tomó camello, dice voy a ir, luego me subo, sino Dios lo llevó mostrando que una sola persona nos puede revelar los propósitos eternos de Dios. Entonces Ezequiel a la par representa ese llevar en el espíritu al monte más alto, representa a Cristo. Que Cristo fue sacado de lo terrenal y fue llevado a lo celestial. Y que Él está en el lugar más alto, el único que puede ver la historia de Dios y venir a decirnos a los hombres. Hoy llamamos a la iglesia. Así como Ezequiel fue el único que fue sacado en el espíritu a un lugar muy alto, Cristo es el único que fue sacado de la tierra, traspasó el firmamento y sentado en el trono de los cielos. Y desde allá el Señor Jesucristo nos viene contando a todos nosotros todos los propósitos de Dios que terminan siendo el final y la vida eterna de los hombres. Entonces por eso Cristo Jesús es el único. Así como Ezequiel era el único que podía decirles a ellos qué vio arriba en un lugar muy alto, hoy el único que nos puede decir qué hay para el futuro, qué hay en los planes de Dios, es el Hijo de Dios, el Señor Jesús, porque fue el único que fue sacado. Aquí, en esta visión, Ezequiel era una foto, porque Ezequiel fue sacado solamente en espíritu, no en cuerpo. El cuerpo de él seguía allí en Babilonia. Entonces, si alguien hubiera visto a Ezequiel, le hubiera dicho a Ezequiel, pues tú nunca te moviste de aquí, yo te vi ahí sentado, aquí estabas tú mismo con nosotros, pero Dios lo sacó en el espíritu y lo sacó en el alma, que viera sin cuerpo esto. Pero Cristo, ¿por qué la realidad? Porque Cristo fue sacado en espíritu, alma y cuerpo. El Señor lo llevó completo hacia el cielo. Y las nubes se abrieron y lo recibieron, el cielo lo recibió. Y desde allá, Él como hombre, es el único hombre que está viendo todos los propósitos de Dios que van a ser el futuro de la humanidad. Y ahora, ¿qué tiene que hacer el que fue subido al monte más alto? Que el monte más alto es Cristo. Pero el mismo profeta es Cristo, porque está mostrando a uno que es sacado fuera, uno que es llevado a un lugar más alto que todos. Y el único que ha sido puesto en el lugar más alto, un único hombre ha sido puesto, se llama el Señor Jesús, porque fue llevado en espíritu, alma y cuerpo, completamente está allá. Y ahora, ¿qué tiene que hacer desde el lugar más alto? Revelarnos a los que estamos aquí abajo, a los que somos pueblo de Dios, a los que tenemos una comunión con Dios, un pacto con Dios. Entonces, en esta foto, Ezequiel le habló solamente a esta porción pequeña de ese pueblo, Judá. Pero hoy el que es el Señor Jesucristo, el más alto de todos y el que está en el lugar más alto, nos revela a todos cuáles son los propósitos de Dios y cuál es el fin de la historia, según Dios, a todos los que tenemos pacto con Dios. Pero hoy todos los que tenemos pacto con Dios no son un poquito de personas llamadas judíos, sino se cumple la profecía de Abraham, que Dios le dijo, serán como las estrellas, serán como la arena del mar, serán multitud de los que tengan pacto con Dios. Todo eso hoy llamado a la iglesia. Entonces, ahora el Señor Jesucristo nos tiene que revelar a nosotros cómo es el fin y qué nos espera a nosotros, que Él ya está viendo la nueva humanidad, la nueva creación. Entonces, por eso el capítulo 40, Ezequiel es la misma foto del Señor Jesús, uno que he llevado a un lugar muy alto en el espíritu, pero habla del Señor Jesús en resurrección. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús pudo ir al cielo en resurrección, pudo ir al cielo en ascensión. Eso muestra la resurrección del Señor, que ahora Cristo resucitado no está ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. El ministerio en la tierra lo hizo el Cristo encarnado, pero el Cristo resucitado está haciendo su ministerio celestial, lo está haciendo desde el cielo. Y Él está desde allá revelándole a su iglesia, por medio de sus ministros, revelándole cuál es el fin de la historia. Y cada vez que escuchamos cuál es el fin, yo me puedo asir a esa palabra, y es donde te da esperanza. Te da esperanza de la resurrección, te da esperanza de la nueva ciudad, te da esperanza del edificio de Dios, te da esperanza de la creación de lo nuevo que viene.
es donde nosotros seguimos con fe. Es donde sabemos que esto no termina como planea la Agenda 2030, como planean los líderes grandes del mundo que dicen vamos a gobernar el mundo por siempre. Esto no termina como los planes de ellos. Esto no termina como las maquinaciones de los seres malignos. Tampoco termina como ellos han maquinado. Esto no termina como la gente ha imaginado. Esto ya termina como Dios tuvo beneplácito en su corazón de hacer una historia para la humanidad. Y es ese Cristo el que nos dice cómo termina la historia nuestra, la historia de Dios. Entonces ellos pensaban que su final iba a ser allí, que su final era Babilonia, y viene Ezequiel y dice, ese no es el final de ustedes. Ustedes piensan que ese es su final, pero Dios tiene otro final. ¿Y cuál es el final, Ezequiel? Todos ustedes disfrutando la gloria de Dios en un templo. ¿Y cuál es el final para nosotros? Toda la iglesia disfrutando la gloria de Dios en un templo también. Entonces, aquí está la primera parte, pero esto es fotografía. Entonces, tendríamos que ayudarnos con otro hombre de Dios llamado el apóstol Juan. Y lo vamos a encontrar en Apocalipsis 21. El apóstol Juan, un apóstol que ya representa, es un representante nuestro. ¿De quién? De la iglesia gentil. Entonces tenemos un representante profeta del pueblo hebreo de la nación de Israel. ¿Cómo se llama? Al único pueblo que existía, por eso dice el pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pues un representante de ellos, alguien que ellos sabían que eran enviados de Dios. ¿Y quién eran enviados de Dios? Los profetas. Por eso le dijo Dios en Crónicas, le dijo, cree a Jehová Dios y crea a los profetas porque serán prosperados. Ellos sabían que los profetas eran mensajeros de Dios para él y ellos los aceptaban. Ellos sabían y tenían testimonio que un profeta era una representación de Dios. Pero nosotros, la iglesia, ¿cuáles son nuestros representantes? Porque la iglesia, su fundamento, la iglesia empezó a hacerse fue con el Señor Jesús y sus colaboradores llamados los apóstoles. Entonces, por eso, ¿qué hace el Señor Jesús? Ahora que Él está sentado en el trono, en el lugar más alto, el Señor Jesús le manda a decir por medio de sus apóstoles la buena noticia que viene al final de todos los siglos del mundo para la iglesia. Porque ellos se llamaban Israel y ellos recibían las noticias de Dios por medio de sus profetas. Y nosotros, llamados la iglesia, recibimos las noticias de Dios por medio de los apóstoles. Entonces, por eso, esto mismo que en el capítulo 40 Dios le dijo a Ezequiel que le dijera a su pueblo, los cautivos, es lo mismo que el Señor Jesús le dijo al apóstol Juan que nos dijera a nosotros la iglesia. Pero cuando tú lo miras, es lo mismo. Solo que aquí Ezequiel lo interpretó a como él veía el templo y ya Juan lo vio puro, nítido a como se ve en el cielo. Porque ya Cristo se lo está mostrando nítido al apóstol Juan. Y ocurrió lo mismo. Dice que estando Juan, dice que él estaba cautivo. Lo tenían prisionero por predicar el evangelio. Y estando en una isla abandonado cautivo, el Señor vino y lo sacó en el Espíritu. Y le mostró una visión y luego que la mostró dijo, póngale corazón, escríbala y hágasela saber a todos los que tienen pacto con Jesús, a mi iglesia, porque esto es lo que va a ocurrir finalmente. Y por eso nosotros debemos conocer qué dice el apóstol Juan. Y toda persona que es iglesia debe conocer el Apocalipsis, porque el Apocalipsis no es el temor de lo negativo. Apocalipsis contiene la esperanza de los santos. Entonces eso vamos a ver Apocalipsis también. Vamos a llegar a Apocalipsis un día para poder saber cuáles son las buenas noticias que nos esperan a todos nosotros, ya dicho directamente por uno que fue arriba, el apóstol Juan. Entonces, ¿a quién llevaron arriba, al lugar más alto, para decir cómo termina todo? A Ezequiel en el Antiguo Pacto. ¿A quién llevaron arriba para poder Cristo hablar con esa persona y decirnos a la iglesia qué nos espera? Al apóstol Juan. Entonces ellos tuvieron un profeta que fue arriba, tomado en una visión, sacado en el Espíritu, y nosotros tuvimos a un apóstol que el Señor sacó en el Espíritu. Y semejante, uno estaba cautivo en Babilonia, el otro estaba cautivo en las administraciones romanas, en una isla, y desde allí Dios lo sacó arriba, lo encontró con el Señor Jesús. Dice Juan que cuando vio al Señor Jesús cayó como muerto, y vio al Señor Jesús que le abrió y le dijo, escribe estas cosas, Juan, hágalas saber a mi iglesia, a los que esperan en mí, porque esto es lo que va a acontecer. Entonces, por eso una persona que está en Cristo conoce esto. Las personas que no han subido a la persona más alta que es Cristo
no tienen idea de lo que viene después de la muerte, no tienen idea de lo que viene después de unos siglos que ya se aproxima el tiempo, porque lo veíamos ayer, el 39 que anunció Dios, viene un día, hay un día en que es el día de Dios, en el día que Dios dice, se van a cumplir mis propósitos. Ya he dejado que los hombres cumplan sus propósitos, he sido un Dios humilde dejando que primero cumplan los propósitos la serpiente, y vemos la humildad de Dios. Siendo un Dios tan poderoso, le permite que todos hagan sus propósitos, para que luego le demuestre a todos que sus propósitos no sirven, no dan vida, dan muerte, ninguno es exitoso, ningún propósito de ustedes les puede dar la plenitud. Y después de que ya Dios le permita a todos hacer sus propósitos, a todos les permita construir la Torre de Babel y ver que trae solo confusión, que les permita hacer todo lo que la población piense, se imagina, Dios le dice, el único propósito que les da vida es mi propósito. Ahora déjenme a mí hacer mi propósito que lo van a decir. Entonces es un Dios muy humilde, es un Dios muy sabio, es un Dios que no tiene ansia de mostrar su poder, sino que espera que todos se convenzan que el único propósito que siempre es el de Dios. Y eso pasa en nuestras vidas. Uno normalmente quiere hacer primero sus propósitos. Y Dios permite que tú hagas todo lo que tú piensas que es su propósito, todo lo que tú piensas que es que por ahí es que me va a ir bien, así es que yo voy a lograr la plenitud. Dios dice, bueno, hazlo y te vas a dar cuenta al final que solo mi propósito te da plenitud, que solo es a la forma como yo ya hice en la eternidad antes de crearte. Pero nosotros vamos a tener múltiples ocurrencias de muchas cosas que pensamos que si hago esto ahora sí, y ahora que estoy haciendo esto ahora sí, y siempre andamos con esas pensamientos, ahora sí, mi vida va a cambiar por esto, y cuando vemos, se cae la Torre de Babel, algo pasa y se cae lo que teníamos, se cae. ¿Por qué? Porque Dios dice, el único propósito es mi edificio, mi templo, mi ciudad. Si tú estás ahí vas a encontrar la plenitud. Entonces Dios le dice a Ezequiel, mire todo lo que ha pasado desde Génesis. En Biblia se ve todo este rollo, ¿no? En años es muchos años, muchos días. Dios le dice a Ezequiel, ya le permitía todo, le permitía hasta la serpiente que hiciera sus propósitos primero, saber qué es lo que ella piensa que es lo mejor. Le permitía al hombre hacer sus propósitos, le permitía a Nimrod, a Nabucodonosor, a todos los hombres grandes, a Faraón, que hicieran sus propósitos. Conclusión, no sirven sus propósitos. Ahora díganles que el mío es el eterno y el mío es el que se va a cumplir. Y yo lo voy a hacer en un día. Viene un día en que Dios va a decir, córranse todos, están despedidos todos, sus propósitos son de muerte. El único propósito lleno de benignidad, santidad, justicia, amor y la plenitud es el propósito de Dios. Y ese día Dios lo va a hacer con su Hijo. Es en el capítulo 40 nos anuncia uno que pudo estar recibiendo esto. Y en el Apocalipsis nuestro, uno que está sentado en el trono le habla a su apóstol, le habló a su apóstol Juan. ¿Y qué le dijo? Juan, vaya y cuéntele a todos los que me esperan a mí, quienes esperamos al Señor Jesús y quienes tenemos fe en Dios por medio de Jesús, la iglesia. Y ellos tenían fe en Dios por medio de Moisés. Entonces, este es el pueblo que tenía fe en Dios por medio de Abraham y Moisés. Pero nosotros somos el pueblo que tenemos fe en Dios por medio de Jesús y sus apóstoles. Ellos tenían fe en Dios por medio de Moisés, Abraham y sus profetas, y nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, por medio de los apóstoles y el Espíritu Santo. Entonces, el mismo mensaje es para los dos pueblos. El mensaje para este primer pueblo era esperanza, sepan que va a venir esto, y a nosotros también se nos dijo, ¿qué es lo que tenemos en común? Y cuando Dios le prometió esto a Ezequiel y se lo mostró, este mismo edificio, este mismo templo, esta misma ciudad, es el mismo que le prometió, que le mostró a Juan. Es decir, que la iglesia de Israel vamos a compartir el mismo edificio, las mismas 30 cámaras, vamos a compartir las mismas puertas, los mismos muros, las mismas peldaños, vamos a compartir el mismo templo santo de Dios. Tanto Israel como la iglesia vamos a disfrutar juntos esto que ellos vieron desde el antiguo, desde el principio, y que nosotros estamos viendo con Juan. Entonces, ¿qué nos espera a Israel y a la iglesia? Vivir en el edificio de Dios. Por eso tú aunque puedas vivir en el mejor edificio hoy, todavía no vives en el mejor edificio. Por muy que pensemos, no, esa persona tan rica vive en el mejor edificio de la tierra, no es el mejor edificio. El mejor edificio es el de Dios y todavía no ha bajado. ¿Qué es lo que tienen en común? Que los dos van a bajar. Este edificio tiene que descender. Esta ciudad tiene que descender. Este templo tiene que descender, lo cual muestra a Dios que dice
ya nadie más lo hará, lo haré yo. Yo mismo haré con mi hijo mi edificio. Yo mismo seré el que voy a hacer la ciudad del templo y lo voy a hacer descender, hecho directamente por Dios. Es perfecto. Por eso tenía medidas. Entonces, por eso Juan nos dice en el capítulo 21, ya Juan nos dice, la vi descender. Y dice lo mismo, lo vi como un edificio, lo vi como una ciudad. Él dice, lo llama la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y es el mismo templo de Dios. Y no hay necesidad de templo porque Cristo es el templo en ese lugar. No hay necesidad de lámparas porque Cristo es la lumbrera de ese lugar. Entonces ya Juan nos da a nosotros más detalles de quién viene dentro de ese edificio. ¿Quién viene dentro de esa ciudad como rey? ¿Quién viene en este templo como sumo sacerdote? Es Cristo. Entonces, en el capítulo 40, Cristo es el monte alto. Cristo es la única persona que ve los propósitos eternos, se lo puede revelar a la iglesia. Y Cristo es el mismo edificio, Cristo es la misma ciudad y Cristo es el mismo templo. Cristo lo es todo. Cristo es todo inclusivo. En Él está todo. Y por eso le damos gracias a nuestro Padre, porque teniéndolo a Cristo, lo tenemos todo. Solo que es un todo que se tiene que ir revelando. Porque inicialmente, aunque estamos en Cristo, no vemos lo todo que tenemos. A medida que vamos creciendo en madurez, vamos creciendo en revelación, tú vas viendo todo lo que tenía el Cristo que recibiste hace 10 años. Tú dices, todo eso lo tenía, yo no lo conocía. Porque Cristo es inmenso, porque Cristo es infinito. Y para poder ir viendo todo lo que Él tiene, va tiempo en tiempo. En medida que vamos creciendo y madurando, nos vamos encontrando con todas las riquezas que tiene nuestro Señor Jesús, que no solamente tiene sangre, Él también tiene otras cosas, otros fluidos en su cuerpo. Él no solamente tiene carne para ofrecer, Él tiene muchas más cosas. Entonces, ahí es ahí donde vemos la plenitud de Cristo, que lo llena todo y que es nuestra plena bendición. Entonces, por eso damos gracias a nuestro Padre en esta mañana, porque Cristo Jesús es el único que subió al lugar más alto, que es el trono de Dios, está sentado en el trono más alto que un monte, y allá sentado en espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué significa? Que Ezequiel le tocó despertar de la visión. A Ezequiel le tocó a alguien tocarlo, decirle, Ezequiel, recuerde que usted está todavía aquí. A Juan el apóstol también alguien tuvo que recordarle que todavía estaba en Patmos, en la isla cautivo. Pero el Señor Jesucristo nadie lo tiene que despertar porque Él permanece desde que subió, permanece allí. Para nosotros 2000 años, para el Señor como día, está sentado en ese trono. ¿Y qué bien que está haciendo? Hablándole a toda la iglesia por medio de los apóstoles del Espíritu Santo, qué es lo que nos espera, para que tengamos fe, para que tengamos esperanza, para que nadie abandone la fe, para que nadie se entregue al cautiverio, para que nadie diga, no, esto ya no cambia, esto siempre es así, esto ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no pasa esto ya? No, para que guardemos la fe, para que perseveremos, porque sí va a llegar un día, porque el 39 Ezequiel dice, viene el día de Jehová, y ese día va a llegar, que para nosotros será la alegría total, para otros será el terror terrible, el temor que va a hacer que sus huesos tiemblen. ¿Por qué? Porque para uno será juicio, pero para nosotros será el disfrute del edificio, el disfrute de la ciudad. Por eso el apóstol Juan dice, incluso a mí me mostraron más porque yo vi que todo era de oro, no era de bronce. A mí me mostraron que la calle era de oro, como un vidrio de cristal. Le mostraron más detalles al apóstol Juan porque es Cristo directamente el que se lo está mostrando ya después de tantos años entre Ezequiel y el apóstol Juan. Cristo lo llevó al apóstol Juan y dijo, miren el apóstol Juan, lo que un día ustedes van a disfrutar, lo que mi iglesia va a disfrutar en resurrección, díganle que esperen ese día, que no vayan a perder la esperanza, que permanezcan, que sigan creyendo, confesando mi nombre, que sigan alimentando su fe, porque aunque ustedes mueran, yo los voy a resucitar, y cuando resuciten, ¿sabe a dónde van a ir? Al edificio de Dios, van a vivir en el edificio de Dios. Dimensione usted que puede ser que usted haya vivido en una casa, en una mansión o en una torre de muchos pisos, pero no en el edificio de Dios. Y finalmente nos espera a todos vivir en el edificio de Dios, en la ciudad de Dios, perfecta y santa de Dios, y en el templo de Dios. Ese es el final para todos los creyentes del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y la mejor noticia, que ellos esperan vivir con David, porque el Señor les hablaba en que voy a resucitar a David, voy a despertar a David para que los pastoree otra vez. Entonces ellos sueñan con ver a ese David, y seguramente, obviamente David va a estar ahí porque va a ser resucitado, pero para nosotros es que todos nosotros vamos a estar con Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, con el Señor Jesucristo. Por eso, amados, debemos seguir teniendo fe
esperanza. Sí, estamos todavía en Babilonia, sí, es cierto, todavía estamos en el mundo, todavía estamos presos en este cuerpo de carne que nos pone muchos problemas, todavía estamos presos del sistema, sí, pero no es por siempre. Hay un día en el que Dios dice, ahora me toca a mí hacer mi historia. Ya es el momento en que yo haga mi propósito con toda la humanidad, despedido a todos, adiós a todos, se va a cumplir mi propósito. Y ese día es el que estamos esperando. Juan dice que la vio descender como una novia ataviada para su marido. Lo llamó la Nueva Jerusalén. Este es este mismo edificio, esta misma ciudad, este mismo templo. Es que de pronto no alcancemos todavía a comprender tanta arquitectura que tiene aquí incluida, ¿verdad? Porque hay mucha arquitectura, pero que sí, podemos sentir la esperanza, la fe. Tengo esperanza de que ese edificio cuando baje, yo voy a vivir en ese edificio. Por eso cantamos, voy a vivir en la Nueva Jerusalén, voy a pasearme en las calles de Jerusalén. Sí, es verdad, pero no la Jerusalén antigua, la construida por David, la hecha en los cielos, porque dice que va a descender de los cielos, hecha por Dios directamente, por Cristo. Y allá donde vamos a habitar, allá donde vamos a estar, en esta ciudad, en este edificio, en este templo, disfrutando la gloria de Dios que es Cristo Jesús y al mismo Dios. Maravilloso todo lo que nuestro Padre nos anuncia por medio del único que está sentado en el lugar más alto, que es Cristo, pero la iglesia tiene que conocer todo esto, porque si la iglesia no conoce esto, es donde pierde su esperanza, porque va a creer que el final es lo que dicen los presidentes del mundo, los líderes del mundo, las agendas del mundo, pero el final no es lo que ellos digan. Por eso el Señor Jesús dijo, tierra y cielo pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios se cumple en sus propósitos eternos y siempre nos anuncia lo que ha de venir, lo que ha de acontecer. ¿Qué nos queda a nosotros? Asirnos a la fe, a la esperanza y en amor, seguir batallando la batalla de la fe, creyendo firmemente que yo voy a estar invitado al edificio, que yo voy a estar como ciudadano de esa ciudad, que yo voy a estar como morador del edificio, ciudadano de esa ciudad y como adorador de ese templo. Qué buena noticia saber que después de que todo esto se acabe, yo termino adorando en ese templo, yo termino viviendo en ese edificio perpetuamente y termino viviendo en la ciudad eterna de Dios perpetuamente. Esas son las noticias maravillosas que nos esperan a nosotros. No se compara a ningún Dubái, a ninguna ciudad muy alta que tenga desarrollo, no se compara, porque es la ciudad hecha de Dios en los cielos, bajada para que los hombres vivan. A Juan, por ejemplo, cuando ustedes miran a Ezequiel le dijeron, mide tantos codos. Juan cuando lo vio dijo, me dijo el ángel quien me guiaba, dice que medía 12,000 estadios. Le dieron dimensiones más grandes de lo que va a ser la ciudad de Dios, el edificio de Dios, el templo de Dios. Amados, la fe en nosotros crece y se multiplica por medio de su palabra, nuestra esperanza aumenta por su palabra y le decimos, Señor, gracias por enviarnos tu palabra, porque tu palabra me revela a Cristo, me revela todo lo que se está preparando en el cielo para su iglesia y a nosotros nos queda vivir como un niño, esperando ese regalo. Por eso tengamos la fe como un niño que espera un regalo. No se desanima, todos los días piensa que ya es hoy. El niño cuando tú le prometes algo, él piensa que es hoy, que es mañana ya que llega. Así debemos vivir nuestra fe. Creer que es pronto, que si ya se acerca el día, el gran día de la gran recompensa. Por eso, amados, ninguno desista, ninguno fallezca. Sí, vamos a todavía tenerlas, nos van a volver a sonar las cadenas del cautiverio, sí. ¿Va a volver a sonar la necesidad que tienes? Sí. ¿Va a volver a sonar alguna necesidad en el cuerpo? Sí. Va a sonar diciéndole, olvídate de eso porque mire, esto es lo real. No, eso no es lo real, eso es lo temporal. Lo real es lo que nos está mandando a decir el Señor Jesucristo por medio de su apóstol Juan, por medio de su profeta Ezequiel, hoy anunciado en esta expresión, para poder decir, Señor, sí te creemos y te esperamos. Y todo esto es sí y amén. Amados, pasa a todos y quedamos invitados para los discipulados hoy en la noche, todos los que quieren discipularse, prepararse para recibir al Señor y estar en ese edificio, en esa ciudad, pues el discipulado es una preparación para ir a ese edificio, para ir a esa santa ciudad, para ir al santo templo. Por eso usted prepárese en el discipulado y haga toda tu fiesta de bautismo, porque nos estamos preparando para el final de Dios. Oh Señor Jesús, pasa a todos, amados, sean muy bendecidos en el día de hoy
y nos vemos en las viandas de la noche. Paz a todos, amados. Paz. Paz y esperanza sean multiplicadas.